Desde hace un tiempo, las personas que hemos estado ligadas al quehacer judicial en la República Dominicana reprobábamos el populismo penal, el populismo judicial, cómo los casos se convertían en mediáticos, pero ya es una realidad. Y creo que sin la ayuda o sin el soporte de los medios se complicaría más el asunto, claro, haciendo espectáculo de algo que se decide en los tribunales y no en los medios. Pero ya como hay una sentencia, hemos tenido el privilegio de contar con la presencia aquí del abogado Juan Christoph Pérez, que representa a la familia de Joshua Fernández. Debemos advertir, y el ejercicio del derecho tiene esos riesgos, que hay riesgos, parece mentira, más allá de lo que es la exposición de argumentos en muchos casos. Usted es un profesional muy joven que, bueno, se va a exponer a muchas críticas, a difamación, a injuria, a extorsión, simple y llanamente por ejercer su función como defensor. Bienvenido, le decía antes de salir al aire, que ayer entre el debate y la espera de la sentencia, muchas personas estaban pendientes de lo que iba a ocurrir con este caso que hace un año ha provocado la atención y que muchos dudaban de que llegara a este punto. Yo pienso que se fortalece en algo el tan criticado Poder Judicial. Bienvenido, los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señora Carmel Inver, y buenas tardes para toda esa audiencia y ese público amplio de la Z101. Para mí un placer venir a este espacio a compartir con el país algunos puntos que se consideren relevantes de este caso que ha consternado la sociedad dominicana y que, por supuesto, como usted menciona, ya tiene un año el proceso judicial, pero finalmente hemos llegado a la primera sentencia, y una sentencia favorable para la víctima y favorable para el país que esperaba justicia. Una sentencia que muchos, como dijimos, pensaban que nunca se iba a producir, y eso es realmente peligroso y lamentable, que se piense que cuando presionan desde fuera, los jueces se amedrentan. En este caso las juezas se amedrentan. ¿Usted en algún momento tuvo ese temor de que el tribunal no se atreviera a fallar? ¿Cómo llega usted al caso? Y si puede hacer un relato de cómo ha sido este desenlace. Sí, lo primero es que desde mi graduación como profesional del derecho hemos asumido algunos casos de manera solidaria en mi firma de abogado. Este no ha sido el primero. También nosotros muy recientemente tuvimos la oportunidad de manejar el caso de la joven Dayana Reynoso, que había sido condenada a 5 años de prisión en Najayo por un conflicto que tuvo con una persona que se entiende que abusó sexualmente de sus niñas menores de edad y quien padecía de un cáncer terminal en etapa 3. Nosotros evaluamos el caso, acudimos a un llamado de la familia y pudimos en una semana darle una solución, y ella se encuentra en su casa y se encuentra recuperándose. En el caso que nos ocupa el día de hoy, que es el caso en el que perdió la vida el joven Joshua Omar Fernández, yo acudí a un llamado que hizo un periodista que se encontraba en el Palacio de Justicia y me dijo que en el Palacio había una señora que le habían matado a su hijo en un atraco y que estaba llorando porque no le permitían entrar a la audiencia por no tener abogado, por no tener una representación legal. Sin yo saber de quién se trataba, entonces fui al Palacio de Justicia y solicité una copia de ese expediente. Cuando nosotros comenzamos a evaluar ese expediente, entonces nos damos cuenta que coincidían con unas detenciones que se habían hecho un día anterior, correspondiente a los imputados Wesley Vicen Carmona, porque los demás dos, en el caso de Alison de Jesús Pérez y Luis Alberto Brito, aún se encontraban prófugos. Entonces es ahí donde comenzamos a asumir la defensa de ese caso, donde posteriormente fueron arrestados los demás imputados
pasamos conjuntamente con la señora en la medida de coerción, estuvimos en la fase preliminar, estuvimos finalmente en el juicio de fondo, y ha sido un proceso tedioso, tanto para nosotros los abogados, como también para la familia de ese joven que ese día en que falleció acababa de cumplir 19 años de edad, y quien precisamente se encontraba en esa discoteca Kiss Bar, celebrando su cumpleaños porque es oriundo del sector Pantojas y probablemente huyendo alguna situación de conflicto por ese entorno de su sector, pues va a un lugar con una ubicación privilegiada donde se entiende que todas las personas que comparten en ese lugar, la discoteca Kiss Bar, pues que tienen un nivel de decencia y de educación y que no se va a encontrar en ningún problema. En ese sentido, ha sido un proceso tedioso porque los procesos judiciales en el país son largos y son costosos, sobre todo cuando se trata de familias de escasos recursos. Y también para nosotros los abogados, en el sentido de que evidentemente contra quien nos estábamos enfrentando, que había personas del medio involucradas, pues afectábamos algunos intereses de los medios de comunicación, y en ese sentido hemos recibido algunos ataques, incluyendo ataques de difamación. Pero ya finalmente, y gracias a ese trabajo magistral que ha desarrollado el Ministerio Público, porque hay que reconocer que se fajaron en una investigación exhaustiva, en la recolección perfectamente de todos esos elementos de prueba que fueron admitidos por el tribunal en el juicio de fondo, que ninguno, a pesar de las peticiones de la defensa técnica de excluirlo para desvincular a uno de los acusados, fueron estos pedimentos aceptados por el tribunal y en cambio fueron rechazados. En ese sentido, yo pienso que se ha dado un ejemplo a la sociedad dominicana de que todavía el sistema judicial funcione, con o sin presión mediática, como lo han querido establecer algunos medios de comunicación, porque hay casos que, por el nivel de consternación que causan en la sociedad, es imposible evitar que se mediaticen. Mire, lo primero, porque ya tenemos una sentencia y hay que respetar eso, y la manera de atacar o de rebatir una sentencia, de manifestar la inconformidad con un fallo, simple y llanamente es apelando esa decisión. Naturalmente, como decíamos al principio, hay casos que sin lugar a dudas son mediáticos y esa naturaleza incide en el decurso de lo que viene en apelación, hasta casación, eso no importa. Que la familia, cuando usted se le acercó para representarla, ¿cómo lo recibió? Si tenían recursos, si se habló de un acuerdo previo, porque aunque ya tenemos una sentencia, ojo, a esos poderosos hay una sentencia y eso es irrebatible por ahora. No tiene autoridad de la cosa juzgada, pero eventualmente la tendrá. Entonces, el mito o la narrativa o la especulación de que ustedes se sentaron antes de todo esto para acordar, para tasar la muerte, no la vida, la muerte de Joshua, ¿eso fue cierto? ¿Eso existió? ¿O simplemente eso es parte de la fantasía descalificadora? Sí, volvemos a los hechos iniciales donde usted nos pregunta que cuando nos acercamos a la familia en ese momento si se llegó a algún acuerdo de tipo económico. No, porque recordamos que precisamente acudimos a ella porque no tenía abogado. Y si no tenía abogado, era porque no contaba con los recursos para pagarse ese tipo de representación legal. Entonces, en ese sentido, nosotros desde el principio asumimos la causa de manera gratuita y solidaria. En cuanto a esos ataques que han surgido recientemente, hay que evaluar algunos puntos importantes. Cuando salen esta declaración del padre de uno de los imputados a través de una de las plataformas de comunicación con más alcances en el país actualmente, precisamente un día antes de la sentencia. Y qué conveniente, qué casualidad que sea un día antes de que el tribunal dicte
una sentencia que el padre de uno de los acusados se despache con esta declaración. Otro punto importante es que en esta declaración él no menciona el nombre de quien se sentó a hacer ese acuerdo, ese supuesto acuerdo de tipo económico. Él menciona en nivel general los abogados. Pero otro punto importante es que se denota la mentira en el mismo momento en que él no es capaz de establecer cuál fue la suma que en ese supuesto acercamiento se trató, porque él menciona unos varios millones. Una persona que tiene la certeza de que ha habido un acercamiento de tipo económico, tiene que tener la capacidad primero de decir con quién se juntó, en qué lugar se juntó, o mínimamente cuál fue la cantidad que se acordó. Entonces, evidentemente eso obedece a una táctica malsana, asesorado por su defensa técnica, que no surtió ningún resultado. Al contrario, fue muy mal visto por la opinión pública, de que aún reconociendo esa conducta antisocial de su hijo, pues él se despachara a desacreditar los abogados de la víctima en este proceso. Hace muchos años, posiblemente usted estaba muy jovencito, quizás todavía no había iniciado sus estudios. Hubo un caso que involucraba a jóvenes privilegiados en este país, es el caso Jenna Saibar. Ese caso conmocionó la sociedad dominicana, y cuando se logró la sentencia, recuerdo, fue en el 1998 la sentencia, y había aviso de una tormenta, pero todos estábamos pendientes de esa sentencia. Llamó la atención que además de la sentencia condenatoria, el juez hizo una advertencia, hizo una especie de consejo a la sociedad dominicana a través de los padres de los condenados por la barbaridad que había ocurrido. Llamó la atención que ayer anoche, a medianoche de madrugada, ocurrió lo mismo. Y ahí yo pensé, porque he seguido el caso, que independientemente de toda la leyenda y toda la descalificación, el tribunal se mantuvo al margen de las agresiones a través de la plataforma mediática más poderosa del país, ligada al oficialismo además, se mantuvo al margen y le hizo un llamado a la sociedad dominicana, a los padres y a las madres de este país. Y yo creí que eso iba a tener una difusión extraordinaria en esas mismas plataformas, porque a cualquiera le producía un estremecimiento eso. ¿Cómo se sintió eso en el tribunal? Bueno, eso se sintió como lo que nosotros solicitábamos en principio. Una condena ejemplar que envíe un mensaje claro y contundente a la juventud dominicana sobre que tiene que reflexionar sobre el comportamiento que lleva. Y esos comportamientos son precisamente como establecía la magistrada al momento de dictar ese fallo, sobre las cosas fáciles, sobre esa intención de la juventud de querer ganar dinero fácil sin esfuerzo, y por supuesto sobre las consecuencias legales, penales y morales que tiene esto para la familia de ambas partes en un proceso legal, que tienen este tipo de proceso. En ese sentido, nosotros reiteramos que este tipo de condena tiene que servir de ejemplo para la sociedad. Y tiene que ser un caso objeto de estudio, porque cuando nosotros analizamos la opinión pública, nos damos cuenta que una parte de la sociedad ciertamente exigía justicia en favor de la víctima, en favor del país y en favor de que se ponga un ejemplo. Pero hay otra parte de la sociedad que se identificaba con esta conducta antisocial. Y no solo se identificaba al punto de salir a defender a cada uno de los imputados, de los acusados en este proceso, sino también que acusaban a las víctimas. Es decir, aquí se invertían los valores. Los culpables de que le hayan muerto un miembro de un familiar, como lo fue el joven Yosomar Fernández, pasaban a ser los familiares de la víctima. Eso eran los culpables. Pero entonces los santos y las víctimas del proceso y de la mediatización de este proceso pasaban a ser los acusados. Entonces, eso nos da un indicio
de la inversión de valores que tiene la sociedad dominicana y nos llama a una profunda reflexión sobre el destino hacia el que nosotros vamos si no se agravan las consecuencias para las personas que delinquen, pero sobre todo si no se trata el problema desde la raíz. Porque no solo es lograr una condena drástica, es buscar la forma de atacar la criminalidad desde la raíz, de atacar la delincuencia y ver cómo se evita que tantos jóvenes hoy en día pues que delincan. Llegó un momento, y basta buscar la colección de periódicos, que eso que usted plantea estaba muy claro. La balanza estaba torcida, perversamente torcida para un lado, y de repente el culpable era la víctima de haber ido a celebrar su cumpleaños a ese lugar en un sector de privilegio, que por cierto es un callejón, pero en un sector privilegiado. Mire, el licenciado, hubo un momento, aunque reitero, hay una sentencia y las sentencias se atacan en apelación, utilizando los recursos. Pero hubo un momento que se habló de una alteración de pruebas. El famoso video con las imágenes, que si desapareció, que si no desapareció, y aquí preguntan muchísimas personas que qué pasó finalmente con el video y también con la bala. Sería bueno que usted dijera, porque eso fue público, de modo que ese detalle sí usted puede exponerlo aquí. Sí, vamos a comenzar con el proyectil que causó la muerte y que fue recolectado conjuntamente con el casquillo en la investigación del Ministerio Público. Quienes salen a la opinión pública a solicitar de por qué no se realizó la prueba balística es precisamente la defensa técnica de los acusados, quien también lo estableció en parte de sus conclusiones al tribunal con la misma inquietud de que por qué el Ministerio Público no realizó una prueba balística al proyectil y al casquillo recolectados en la escena del crimen. Y eso se responde con una cuestión muy lógica, porque los acusados confesaron haber cometido el robo y confesaron haber portado armas en el momento del robo, arma de fuego, pero se denegaron de la comisión del homicidio. Entonces, si ellos se deniegan de la comisión del homicidio y dicen que de ninguna de las armas de fuego que ellos portaban al momento del hecho salió ese proyectil que causó la muerte al joven Yosomar Fernández, ¿por qué al momento de ser arrestado desaparecieron el arma de fuego y no la entregaron? ¿Acaso no era más fácil entregar esas armas de fuego para que al proyectil recolectado por el Ministerio Público se le fuera posible realizar la prueba balística y descartar el homicidio y que ellos pudieran salir desvinculados de ese delito que ellos alegaban que no cometían? Entonces, ahí se cae la teoría de que no eran culpables de cometer el homicidio, pero también se cae la falsa teoría de esa solicitud que hicieron de la prueba balística, cuando ellos saben que es imposible realizar una prueba balística frente a la inexistencia del arma de fuego. Pero vamos a la parte de los videos que tanto se han mencionado por la opinión pública. El Ministerio Público realizó una planimetría científica a través de un ingeniero forense muy bien hecha, donde se ubican los elementos de prueba que se recolectaron en la escena del crimen, donde se ubica el lugar del hecho, donde se ubica el cadáver y donde se ubica las 3 personas que fueron atracadas al momento del hecho. Cuando se analiza esa planimetría en el tribunal, los jueces determinan que el hecho no ocurrió ni dentro de la discoteca ni ocurrió al frente, sino en una calle paralela donde los atracadores habían determinado que no existían cámaras de grabación. Entonces, aun cuando existieran esos famosos videos alegados por la defensa técnica, no tuvieran un valor probatorio relevante para el tribunal poder determinar la culpabilidad de los acusados, toda vez que el hecho
obviamente no se cometió dentro de la discoteca ni se cometió al frente, sino en un lugar lejano a donde cubrían esas cámaras de seguridad. Entonces, ahí también hay que resaltar la libertad probatoria que tiene el Ministerio Público para determinar cuáles elementos de prueba le son relevantes o no para su investigación en representación de la víctima y del Estado Dominicano, no en representación de los imputados. No es el Ministerio Público que tiene que recolectar las pruebas a descargo para los acusados de un caso. Eso corresponde a la defensa técnica. Eso sin agregarle que la defensa técnica esperó que el proceso hubiera avanzado en un 90% para hacer esa solicitud de esos videos, cuando se supone que hay un momento procesal, que es la audiencia preliminar, donde ellos bien pudieron, a través de una solicitud al juez que conoció la fase preliminar, hacer la solicitud de esos videos. Hasta ese momento, y pienso por esa tardanza, la apuesta era otra. La apuesta era manejar el asunto extrajudicialmente. Y por eso se hacían esas cosas. A nosotros no nos va a tocar la justicia, nosotros podemos extorsionar, manejar y nos llevamos nuestros muchachos para la casa y fin de la cita. Para muchas personas, y usted debe haberse enterado por los medios, llamó la atención la confesión de uno de los involucrados, de uno de los miembros de la Asociación de Malhechores. Alguien decía en un análisis muy sesudo, bueno, ya él no tiene nada que perder, y él pudo confesar, que usted sabe que la confesión de reina de las pruebas pasó al descrédito, pero llama la atención, y uno puede mentir en su propio favor, que eso a veces se le olvida a muchas de las personas que les fascina el proceso penal, pero no tienen todos los elementos, ¿sí? Tú puedes mentir para tu favor, después eso, la prueba que te desmienta tu mentira. Entonces, alguien decía que por la contundencia de la declaración de uno de ellos, que fue muy abierto en el tribunal, había una persona que las autoridades debían llamar por el ofrecimiento que hizo de una suma de dinero. ¿Cómo usted analiza ese hecho? Si dice, no, el papá me dijo que me iba a dar un dinero, pero para usted responder, Francis dice que debemos hacer una pausa y qué bueno para comunicarle todas las preguntas que el público tiene para usted. Adelante. Como decíamos, hay determinadas acciones, actitudes, que si no están tipificadas en el código, no existen. Por eso en uno de estos debates me llamó la atención uno de los expositores que decía, no, porque el código tiene que tener el delito de tal y tal y tal. No, si no está tipificado, no es delito. Nula pena sin ley previa, usted lo sabe. Pero en relación, volviendo a la audiencia, el día que uno de los hoy condenados dijo, no, a mí me ofrecieron tanto para que yo cambiara mi declaración. ¿Qué implicaciones penales tiene algo así? Dice en medio de una audiencia, eso también es importante. Lo que pasa es que habría que valorar en qué momento del proceso penal lo dijo, porque aunque ya era de conocimiento público, porque se trata de un video que él grabó en un momento en el que estaba prófugo, el video no pudiera tener ninguna validez legal hasta tanto no fuera presentado en el juicio de fondo. Algunos son de opinión de que las declaraciones de un imputado no servirían para condenar a otro imputado dentro del hecho. Sin embargo, hay un principio jurídico que se trata de la corroboración periférica y significa que cuando la declaración del imputado encaja perfectamente en el plano fáctico de los hechos, en las pruebas que se han presentado de los hechos, entonces sí tiene una validez jurídica para que el tribunal pueda determinar en su sentencia. Y es lo que ha pasado con la declaración acá del imputado Luis Alberto Brito y del imputado Alison de Jesús Pérez, que aun cuando ellos son parte del proceso y son acusados, su declaración encaja perfectamente con la teoría del delito que ha presentado el Ministerio Público. Y la gente se preguntará, ¿por qué acusar a otro de los imputados y vincularlo con el hecho? Simple. Cuando se tiene conocimiento de que hubo un concierto criminal
de que hubo una asociación de malhechores para cometer un ilícito y algunos de los imputados ven o determinan alguna ventaja en otro imputado que lo quieren excluir del proceso y que sus declaraciones se perciben como una traición a los demás imputados, entonces es normal que estos reaccionen, sobre todo cuando conocen la verdad y sobre todo cuando los hechos están determinando otra cosa. Y lo que ha pasado aquí es que la gente también ha criticado por qué solo uno de los nombres de los 3 acusados se ha mencionado en la opinión pública. Y nosotros volvemos a la participación que han tenido Luis Alberto Brito y Alison de Jesús Pérez, que desde un principio nunca la negaron. Ellos siempre han admitido la comisión de ese robo, simplemente no se había llegado al momento procesal en el que estos declararan. Pero en la medida de coerción, cuando ellos tuvieron la oportunidad de manifestarse, uno de ellos asumió la comisión de ese robo. Entonces, al ello asumir esos delitos y ver que solo uno se está excluyendo del proceso, obviamente la opinión pública y el debate va a recaer sobre el nombre de ese imputado que se quiere excluir del proceso cuando se sabe que ya los demás están asegurados con una posible condena. Y eso es lo que ha pasado aquí y por eso es que uno de los imputados o el nombre ha sonado más que los demás acusados. ¿Hubo alguna explicación de la huida, de esa condición de prófugo de 2 de los condenados? Sí, uno de ellos estableció en el tribunal que él tenía planes de quedarse en Haití, que él había cruzado ya la frontera, pero que estaba pasando mucha hambre, y entonces se devolvió hacia territorio dominicano, y es ahí donde hace los contactos ya para entregarse por temor a que puedan afectar su vida, a que la policía pueda hacer algún intercambio de disparos, etcétera. Eso fue lo que él declaró frente al tribunal. Pero la huida de alguna manera los involucraba. Claro, y además lo involucraba y tumbaba la teoría del peligro de fuga toda vez que el hecho ocurrió el 16 de abril y es un mes después, donde se emiten las órdenes de arresto y donde ninguno de estos 3 implicados había denunciado al Ministerio Público el hecho que había pasado. Entonces, ya ahí no se pudiera alegar que no representan peligro de fuga, toda vez que es el Ministerio Público quien tiene que dar al traste con las investigaciones, con los videos, para poder llegar hacia ellos y emitir órdenes de arresto. El tiempo se nos acaba, pero la verdad que el caso fue transformándose, tanto para el Ministerio Público y para ustedes, los involucrados, y para la opinión pública, porque durante un tiempo se pensó que se estaba manejando todo al margen de las autoridades, al margen del Ministerio Público y del Poder Judicial. Estaban gestionando aquello, no, ustedes se van, tú te quedas, no te va a pasar nada. Y de repente, no sé si por intervención de usted y de que la familia, porque la madre ha sido constante, ha sido perseverante, no ha tasado al hijo, entonces por eso el caso se convierte en un caso de interés público, pero mientras tanto el poder de ese grupo pensaba que se murió fulano, le damos sus millones y aquí no pasó nada. De modo que ahí intervino el Ministerio Público y entonces el caso tuvo otro perfil. Y otro detalle, usted sabe que nunca estamos conformes y ahora muchos dicen, sí, los condenaron, pero esos se van dentro de 5 años. ¿Usted cree eso así? ¿O cuál será el destino de los condenados? Si se va a cumplir la pena como fue pronunciada. Yo creo que en el caso de ellos acudir a los recursos que le permiten la ley, en el caso de la apelación, posterior a eso en el caso de la casación, si se falla conforme al derecho y conforme a todos los elementos de prueba que hasta ahora han sido evaluados por este tribunal de primera instancia, nosotros vamos a tener ganancia de causa y se le va a ratificar esa condena. Porque los hechos han sido claros, las participaciones han sido claras y las pruebas han sido demostradas
y también demostrada su validez en el tribunal, por lo que nosotros entendemos que frente a un posible recurso que ellos interpusieran de una apelación, nosotros vamos a salir gananciosos y vamos a lograr que se ratifiquen esas condenas. También hubo, ya para terminar, una distorsión en la opinión pública. Y es tan fácil comprarse un código o buscarlo en internet, que decía, no, el fulano, el doctorcito, uno tiene que excusarse cuando dice el nombre de Wesley Carmona, digo porque se pronuncia, es el apodo del poder, doctorcito. No, que él se arrepintió y ya el caso se quedó ahí. Yo decía, no, eso es parte y puede influir en el ánimo del tribunal, pero arrepentimiento no excluye responsabilidad. No, claro, y sobre todo esa confusión que usted menciona, que la gente en principio pensaba que a él se le estaba acusando de un homicidio. Y por eso entendía que como él no disparó, pues iba a salir libre del proceso. Sin embargo, las imputaciones del Ministerio Público y la calificación jurídica desde un principio ha sido claro. Aquí lo que se ha cometido es un robo agravado, donde existió violencia, donde existió el porte de arma ilegal y donde resultó muerta una persona. Por tanto, el delito principal que encaja para los tres sería el robo agravado. En ese sentido, no pudiera salir él libre del proceso porque se ha determinado que su participación fue fundamental para la planificación de este hecho. Y que además de la planificación, él proveyó de los medios necesarios a los demás imputados para que fuera posible realizar este hecho. Y se fue cayendo aquello de mi taxista de confianza, él me transporta y yo no soy asesino, yo no tengo que ver con eso. En eso estábamos de acuerdo. Exactamente. En lo que no estábamos de acuerdo era en su inocencia para la comisión del robo agravado. Y el consejo de los profesionales era eso. Cada vez que él iba decía, no, yo no soy eso. Muchísimas gracias. No claudique, que usted tiene toda la vida por delante. Y hay sumas que de verdad no ayudan. Gracias por estar aquí y en cualquier otra oportunidad lo llamamos para continuar con otros casos que usted tiene mucho. Muy joven y muchos casos. ¿Y aquel atentado a su vehículo? ¿Usted determinó quién fue? No se determinó quién fue. Pues cuídese. Y ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando y hasta mañana. Gracias.